Hola, muy buenos días a todos. Qué rico tenerlos nuevamente en nuestro tercer día del curso de instalador certificado TRIMEX 2022. Como ustedes muy bien saben, nosotros estamos muy felices de que ya hayan aprendido y estén en este gran curso que está desarrollando José Bustos y Nico Tapia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo Muy estás, bien, José? gracias, ¿Cómo estás? Claudia. Muchas gracias. Qué bueno, antes de comenzar, como ustedes bien saben, las instrucciones son bien claras. Nosotros mantendremos los micrófonos y el audio cerrado, pero si ustedes tienen algún tipo de pregunta o alguna duda, genérenlas en el chat de preguntas y nosotros al término de este curso les mandaremos por mail las respuestas, como se ha ido haciendo todos los días. Como también enviaremos el video de grabación del día de hoy. Si a alguno de ustedes no les ha llegado el video o necesita mayor información, no se olviden de contactarnos a nosotros y nosotros les enviaremos rápidamente toda la información para que puedan quedar muy claros con todos los temas y puedan dar una gran prueba que se generará al término de este curso. Antes de comenzar, les mostraremos nuestro video de STEC y recuerden, siempre visitarnos en stec.cl o en stec.com.p. Que estén muy bien. Vivimos en un mundo ultra conectado. Un mensaje se demora segundos en cruzar el planeta. Una foto es vista por millones en un instante. Y una noticia importante impacta al mundo como nunca antes. Sin embargo, las personas se olvidan que detrás de cada sitio web hay un servidor. Olvidan que detrás de cada llamada hay una antena y que detrás de cada cable hubo una persona. Se olvidan porque funciona perfecto. Pero en STEC no nos olvidamos. En STEC sabemos que la conexión que disfrutamos es gracias al trabajo de los integradores que silenciosamente cablearon el mundo al mismo tiempo que unían a las personas. Queremos estar ahí cuando los integradores nos necesiten. Tener siempre el stock que están buscando, para luego hacernos invisibles en el éxito de su trabajo y aplaudirlos cuando nos vean de nuevo. Ellos conectan al mundo día a día y nosotros queremos asegurarnos de mantener al mundo siempre conectado. José, Sí, por acá ahí, estamos. ¿Me escuchan? sí, ahí te pasé el mando Bien, para que comience. perfecto. Bueno, señores, un gusto, como dice Claudia, nuevamente tenerlos en el tercer y último día de esta actividad del curso de instalador certificado. Como quedamos el día de ayer, la agenda de la tercera jornada, vamos a revisar junto a Nicolás Tapia, nuestro Product Manager de herramientas e instrumentos, todo lo que tiene que ver con los parámetros de la transmisión, el tema de la certificación del cableado estructurado. Vamos a pasar también por los empalmes de fusión de fibra óptica. Y finalmente vamos a cerrar por mi parte con los requisitos que necesitan ustedes para lo que es la garantía extendida. Y finalmente comentarles cuál va a ser la forma y la dinámica que vamos a hacer el examen de certificación. Así que por mi parte le doy el pase a Nicolás. Nos vemos al final de esta jornada. Así que, Nico, todo tuyo, bienvenido y gracias por tu colaboración. Te voy a pasar el mando para que puedas comenzar a proyectar tú. Bien. Perfecto, gracias José. Ahora ahí llegó el mando. Por favor, me confirma si se ve la presentación. Vamos a ver. Sí, se ve la ¿Sí? presentación. Ya, súper. Bueno, mi nombre es Nicolás Tapia, soy Product Manager de herramientas e instrumentos en STEC. Y bueno, entre las marcas que tengo a cargo se encuentra Trend Networks,
quien nos va a apoyar en el día de hoy también con la presentación, revisando temas como los parámetros de la transmisión, la certificación de cableado y empalmes por fusión, ¿sí? Bueno, primero que nada, darle las gracias a Trimerx por invitarnos a esta sesión, a este curso de certificación, donde tenemos todas las ganas de entregar la información, compartir datos súper importantes en la instalación, buenas prácticas, así que ese va a ser nuestro objetivo el día de hoy. Bien, como dijo Claudia en un inicio, los invitamos a que cualquier duda que tengan a lo largo de la presentación, por favor, nos hacen las consultas a través del chat y al final le estaremos respondiendo y también algunas por correo, las que sean necesarias, ¿sí? Yo voy a apagar mi cámara para efectos de no saturar el ancho de banda. Durante la presentación les voy a mostrar algunos videos también que yo les voy a ir relatando, pero cualquier cosita, chicos, Claudia, José, me avisan en caso de cualquier duda, ¿vale? Bien, vamos a comenzar entonces con lo primero. Bueno, Trend Networks, la marca que yo represento el día de hoy, es su socio tecnológico accesible que lo ayuda a obtener los datos confiables que necesita, haciéndolo de manera fácil y económica. Bien, Trend Networks es una marca que tiene muchísimos años en el mercado y tiene una gran familia de productos que pueden abarcar todas las necesidades, ¿sí? En el caso de la instrumentación, tanto para cobre como fibra óptica, y en esta gran familia, principalmente lo que buscan es poder tener el equipo que sea necesario para el momento. Un instrumento siempre nos va a ayudar a poder hacer algún tipo de medición para obtener algún dato que sea relevante, saber dónde hay un problema, por ejemplo. Eso es el foco principal de los instrumentos, tanto de cobre como de fibra. Bien. Una pregunta clave que nos tenemos que hacer cuando revisamos el tema de los parámetros y las certificaciones es cómo se realizan las mediciones en terreno. Y acá en la imagen vemos un chico que está con un equipo certificador ahí frente a un patch panel o placa panel, ¿sí? Bueno, en resumidas cuentas, las pruebas en terreno se realizan paso a paso a medida que el proyecto avanza, ¿sí? Se recomienda considerar dos etapas que son claves a la hora de realizar las mediciones en terreno. Como primer lugar tenemos la verificación y luego la parte final que sería la certificación. Bien, vamos a conocer lo que hace cada una de estas etapas como tal. Por lo tanto, nos preguntamos qué hace un verificador de cableado, ¿ya? Un verificador de cableado en sí es el equipo ideal para la primera etapa de las mediciones en terreno, verificando la integridad de los cables de cobre que se encuentran comúnmente en las instalaciones de voz, datos o video, incluidos en cableado telefónico, cable de redes de datos y también de video, ¿ya? En este caso, las pruebas a realizar por un verificador son mapa de cableado, longitud, detección de servicio media con sus respectivas velocidades, 10-100.000, también podemos detectar servicios telefónicos, en el caso de centrales análogas o digitales, y también servicios PoE presentes en el cableado, ¿ya? Algo también importante como prueba que realiza un verificador es la localización del cableado, ya que nosotros podríamos necesitar esto en diferentes situaciones, como por ejemplo, cuando queremos buscar un cable entre muchos, porque llegamos a una red que no está rotulada o que está mal rotulada, o también muchas veces al momento de rotular, cuando yo estoy instalando y si yo paso varios cables de una sola vez, para confirmar que el cable que tengo al final es el correcto, también hago una prueba de localización, que ya les voy a explicar bien en detalle cómo se realiza, pero el objetivo es ese, ¿sí? Tener muy claro cuál es el cable en el extremo A y en el extremo B. Bueno, con relación a una de las pruebas más simples que se realizan a la hora de revisar o medir un cableado, tenemos la prueba mapa de cableado. Bien, esta prueba en sí permite verificar cómo se encuentran conectados los pines de un extremo A versus un extremo B. Acá vemos una gráfica donde podemos tener los posibles escenarios, donde tenemos, por ejemplo, un ponchado correcto, donde en el extremo A tenemos, por ejemplo, entre el 1 y el 2, el blanco, verde y el verde, y en el extremo B tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Y eso ocurre para cada uno de los pares, por lo tanto la comunicación se va a realizar de forma correcta. En este caso, puede ocurrir el tema del par invertido, donde nos quedó el verde en el 1, resulta que en el otro extremo el 1 era el blanco-verde, aquí ya tenemos un par invertido. Esto puede ser causa de bueno, varios factores, pero entre ellos el que cuando uno hace tantos puntos y va haciendo, finalmente pierde la concentración, o porque me distraje, o estaba hablando con un colega, etcétera, puede pasar porque y ahí yo me confundo y finalmente me queda un punto cruzado, ¿sí? Ya cuando
no sé qué estábamos pensando, a lo mejor nos levantamos con sueño, etcétera, ahí podemos tener ya un error como este que vemos acá, donde ya tenemos muchos más pares cruzados, entre ya ni siquiera el mismo color, o sea, ahí ya podemos tener un error completo mapeo de hilo, o cuando de repente se nos cambia un solo par entre sí, como este caso que vemos acá, que tenemos par dividido, todos estos escenarios posibles los podemos revisar en la prueba mapa de cableado, lo que en la práctica se transparenta como lo que vemos acá, donde el equipo verificador nos dice que en el extremo A tenemos el 1 y en el extremo B tenemos el pin 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y así. En caso, por ejemplo, de que tuviéramos ya sea un cable cortado o un cable cruzado, inmediatamente el equipo acá, en vez de tener un ticket, tendríamos una X, y ahí acá abajo nosotros podríamos revisar cuál es el problema. Si tenemos finalmente, por ejemplo, cables cruzados, ¿qué va a pasar? Acá arriba va a estar como 1 y 2, y acá abajo va a estar como 2 y 1. ¿Ya? Ese sería un ejemplo de cable cruzado, o ya errores de cableado cuando los números ya no coinciden en nada. Dividido, por ejemplo, podría ser que el 3 llegue al 6, y de esa forma. Entonces, todo eso nosotros lo podemos encontrar acá dentro del equipo con respecto al mapa de cableado, que es súper importante, es la prueba clave en sí. Si esto ya está mal, todo para adelante puede salir mal. Por lo tanto, es importante chequear esto en uno de los primeros pasos, que es finalmente lo que estamos enseñando acá. ¿Ya? Otra prueba es la prueba de longitud. Esta prueba en sí mide la distancia del cable puesto a prueba, y el verificador también permite medir la distancia de cada filamento. Y eso es súper importante porque en algunas ocasiones el cable no necesariamente completo puede estar cortado, sino que basta con que un pin a lo mejor no está haciendo bien contacto porque no se ponchó bien, o también puede haber ocurrido de que en el transcurso del cableado se pasó a cortar uno o dos pins, pueden ser múltiples escenarios, entre ellos existe la posibilidad de que en una bandeja alguien puso un tornillo, atravesó el cable y bueno, pasó a llevar un pin. Y eso a su vez, si es un tornillo metálico, bueno, existe la posibilidad incluso de que se genere un puente y un cortocircuito, y eso también se va a ver reflejado en el mapa de cableado, ¿sí? Bueno, con respecto a la longitud, lo que queremos validar acá en la prueba es que si estamos poniendo a prueba un enlace permanente, recordemos que la distancia debe ser como máximo 90 metros, ¿ya? Y para el caso del canal completo, 100 metros. Y acá vemos un dibujo que lo vimos en las sesiones anteriores con José Bustos, y esta imagen, bueno, representa de forma más gráfica esto. O sea, en un enlace permanente, o sea, entre un patch cord y un punto de red, tenemos los 90 metros como máximo para un enlace permanente, y para alcanzar los 100 metros, serían los 10 metros restantes se podrían dividir entre el patch cord, que sería el cablecito que va desde el patch panel hasta el equipo activo, y en el otro extremo sería el cable que va desde el punto de red hasta el equipo final, que podría ser un PC, una cámara, etc. ¿Ya? Eso ahí podríamos dividirlo en 5 metros cada uno para sumar los 10, pero podrían estar en diferentes proporciones según lo que se requiera. ¿Ya? Por lo tanto, como dice acá, el enlace de canal estaría compuesto por esta parte, el enlace permanente, y esta parte que estaría acá como máximo los 100 metros. ¿Ok? Esta verificación lo que hace, recordemos que tenemos como objetivo llegar a una certificación, donde, bueno, les voy a detallar más adelante también qué es lo que significa eso, pero en resumidas cuentas, la certificación lo que hace es compararnos contra una norma y decir si estamos cumpliendo o no. Por lo tanto, esta etapa previa es súper importante para llegar con por lo menos aspiraciones a poder pasar la certificación más adelante. ¿Ya? Con respecto a la detección de servicios media, las velocidades en red, si tiene o no servicios telefónicos y también PoE, en este caso permite verificar si el cableado puesto a prueba existe presencia de servicio, ya con sus respectivas velocidades de comunicación o voltaje con su polaridad para el caso del PoE. ¿Ya? Acá tenemos el ejemplo donde el equipo nos está diciendo que existe presencia de PoE, nos indica qué voltaje además está llegando de PoE a este lugar con su respectiva polaridad que nos muestra para los respectivos pines, ¿sí? Y además en la parte de acá abajo nos va mostrando primero cuál es la fuente, de dónde vienen los datos, de dónde viene el PoE, ¿cierto? Nos dice, este dibujo nos muestra que es un switch, ¿ya? Además nos comenta qué tipo de comunicación tenemos con el switch, para este caso una comunicación full duplex, que significa que es una comunicación bidireccional y además simultánea, ¿sí? Y por este lugar nos va a ir mostrando qué velocidad tenemos de comunicación. En el caso puede ser 10, 100 o 1000 según lo máximo que se puede alcanzar, ¿ya? Perfecto. Y con respecto a la localización, que se realiza a través de una función que tiene los equipos verificadores, que es la función de generador de tonos, esta función permite introducir un tono en el cable
y así poder rastrear el cableado o filamento con la ayuda de una sonda amplificadora, que es un accesorio opcional, ¿ya? Para este caso tenemos el equipo base, que sería el verificador. Con este equipo nosotros podríamos emitir este tono que va a viajar a través de un cable X que nosotros queremos rastrear, y además, al complementarlo con esta sonda, vamos buscando cable por cable, o incluso si nos vamos a un patch panel, podemos ir boca por boca, buscando en qué boca suena, y esa correspondería al cable que estamos tratando de buscar. Con eso, a su vez, nos acompañamos de una rotuladora, por ejemplo, que son las impresoras de etiqueta, y ahí marcar inmediatamente, poner el rótulo que corresponde, tanto en el patch panel como en el punto de red, para poder tener claro el tema del punto de red que corresponde a ese cable que estamos revisando. ¿Ya? El tener rotulada una red, por ejemplo, trae grandes beneficios, entre ellos, bueno, tener una red obviamente más ordenada, pero eso a su vez trae como consecuencia el que en caso de que un punto de red falle, por ejemplo, sabemos inmediatamente a qué parte del rack tenemos que ir a revisar el cable. A lo mejor se desconectó, se dobló, etcétera, pero el tiempo de respuesta es mucho más rápido versus si no supiéramos dónde está ni qué puerto es, porque ahí ya tendríamos que entrar a buscar, nos vamos a tardar un tiempo X, y ese tiempo que podría haber de inactividad, bueno, finalmente se transforma en pérdida de producción, de dinero, etcétera, ¿ya? Bien. Con respecto a los certificadores como tal, los certificadores lo que hacen es medir el rendimiento de cableado de una red y lo compara a los requerimientos mínimos establecidos por las normas de cableado, ¿ya? Estas normas pueden ser la ANSI TIA, ISO IEC, etc. ¿Ya? Las normas como tal determinan los límites máximos de interferencia electromagnética, de pérdida para enlaces de cobre y de pérdida de potencia óptica, que vendría siendo taller 1 o nivel 1, como se conoce, para enlaces de fibra óptica. Bien, los enlaces certificados en sí deben cumplir todos los parámetros de las normas. Entre ellos, por ejemplo, para el caso de la comunicación, es clave que tengamos un buen mapa de cableado. Con respecto a la señal, tenemos que tener una atenuación que esté dentro de los parámetros, una longitud también como cumpliendo con las distancias que le acabábamos de mencionar en las láminas anteriores, un retraso y sesgo también que esté dentro de los parámetros. Y con respecto al ruido, pero aquí con ruido no se habla de ruido de que haya una música muy fuerte cerca del cableado ni nada de eso, sino que se habla del ruido electromagnético. Por ejemplo, el caso del NEX, el ACRF y otras pruebas similares. Ya acá con respecto al NEX, por ejemplo, hace referencia a lo que es la diafonía, ¿sí? Que es la inducción electromagnética de un par sobre otro. Ahí vamos a revisar más en detalle adelante sobre estas pruebas. Y con respecto a la reflexión, bueno, clave es tener una pérdida de retorno dentro de sus valores, tal como lo dice su nombre, es una pérdida que se provoca al retornar hacia la fuente cierta parte de la señal, y que eso finalmente se toma como una atenuación también, pero impide que la señal llegue con suficiente fuerza al extremo lejano, por decirlo así. Bien. La pregunta es, ¿por qué siempre debemos certificar el cableado? ¿Ya? Y acá justamente vemos en la imagen un equipo que está certificando un punto de red, y además ahí en esa punta nos está mostrando que el punto pasa a la certificación con esta luz verde, ¿sí? Bueno, las certificaciones, las pruebas en terreno en sí, son esenciales a fin de verificar que la instalación cumple los requisitos eléctricos y ópticos necesarios para efecto de su rendimiento conforme a lo diseñado, ¿ya? Las organizaciones de normas como TIA e ISO son las responsables de elaborar y actualizar normas de certificación de cableado para redes. En nuestra región se utiliza de manera predominante los parámetros de certificación de ANSI TIA. Bueno, entonces cada vez que ustedes vayan a certificar un cableado, lo debemos hacer bajo esta norma, la ANSI TIA, ¿sí? ¿Esto en qué parte lo influye? En cuando yo estoy configurando el equipo certificador, yo entro a la configuración y una de las primeras preguntas que me va a hacer el certificador para poder seleccionar algún menú va a ser en qué estándar quiero certificar, ¿ya? Entonces ahí nosotros marcamos la ANSI TIA, o puede que aparezca también solo como TIA. Bueno, perfecto. El cableado certificado, en este caso, debe cumplir requisitos de transmisiones según sus aplicaciones, ¿ya? Y esa aplicación también va a ser marcada por la categoría de cableado. En el caso de una categoría 5E, por ejemplo, podemos alcanzar velocidades de hasta 1 giga. Mismo caso que en categoría 6, a pesar de tener un ancho de banda mayor en categoría 6, también alcanzamos 1 giga, pero la ventaja de categoría 6 es que tiene
distinta construcción mecánica que incluso ayuda para que el POE se comporte mejor, ¿ya? El POE viene siendo la alimentación a través del mismo cableado de red, ¿sí? Y para el caso de la categoría 6A ya tenemos como velocidad máxima los 10 gigas, ¿sí? Entonces, cada uno de la certificación que yo haga, si yo certifico, por ejemplo, un cable categoría 5E o un cable 6 y pasa la certificación, significa que por ese cableado yo voy a poder pasar 1 giga de comunicación, y en el caso de la categoría 6A, si pasa la certificación, significa que el cableado está apto para soportar comunicación a 10 gigas. Bien. La certificación también es fundamental para garantizar que la capa física, en este caso el cableado, permite la transmisión sin errores, y además también es exigida para aplicar garantías extendidas de los fabricantes de cableado. Eso es clave, ¿ya? Por eso también es que nosotros en este curso tocamos este tema de la certificación de cableado. Una, porque finalmente nos va a acreditar de que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que está bueno, que cumple con las normas, que va a funcionar perfecto en el tiempo, pero también en el caso de la garantía extendida, que justamente este curso de certificación da la chance para que ustedes se puedan certificar, y eso les da también la oportunidad de postular a proyectos y ofrecer garantía extendida en la marca Trimex. Cuando ustedes hacen este proyecto, José ya les va a dar todo su alcance, pero cuando ustedes inscriben este proyecto, deben también presentar la certificación del cableado de ese proyecto, ¿ya? Ahí se van a pedir cosas como, por ejemplo, que el certificador también esté calibrado, etcétera, entre otros factores. Bien. Bueno, ¿qué hace un certificador de cableado como tal entonces? Lo primero es que va a realizar pruebas básicas para la certificación, como el mapa de cableado y la longitud, ¿ya? Estas dos pruebas, el detalle de cada una de estas las acabamos de revisar para el caso de los verificadores, ¿sí? Por eso es que ya tienen un ticket, aquí vemos en la imagen, y por eso no lo voy a revisar en detalle nuevamente, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan que estas pruebas también son parte de la certificación. Por eso que cuando revisamos el ítem del verificador, yo les comentaba que es súper importante, como una etapa previa, chequear que por lo menos estas dos estuvieran bien, tanto el mapa de cableado como longitud, estuviéramos con buenos datos, porque así nos aseguramos de que ya tenemos parte ganada, por decirlo así, cuando estamos optando a que se certifique el cableado con el equipo correspondiente, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos esas dos pruebas ok. Algo súper importante relacionado al tema de la certificación es el NBP como tal, ¿ya? El NBP corresponde a la velocidad nominal de propagación de un cableado, ¿ya? En sí es una relación de la velocidad de la luz en el vacío, que son 300.000 kilómetros por segundo, a la velocidad de la señal en el cable como tal, a la velocidad en que viajan los datos en el cableado. Este valor es típicamente 0.7, alrededor de un 70% de la velocidad de la luz, por lo que la velocidad de la señal es de alrededor de 210.000 kilómetros por segundo. Es esencial cargar el correcto NBP en el equipo de prueba, o de lo contrario la longitud será medida incorrectamente, ¿ya? ¿Y qué puede ocurrir ahí? Que, por ejemplo, si yo tengo cable que está muy en el extremo, no sé, si estamos certificando el enlace permanente, por ejemplo, donde tenemos un máximo de 90 metros, ¿y qué ocurriría si yo tengo un cableado de 87 metros, 88, 89, o sea, muy cercano al límite, y además cargamos un NBP incorrecto? Eso nos va a modificar la distancia que está midiendo el equipo, por lo tanto podría incluso salir rechazada la certificación, porque podría pasarse de los 90 metros. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es cargar correctamente siempre el valor NBP, ¿ya? ¿Dónde encontramos esto? Bueno, generalmente encontramos este valor NBP en las fichas técnicas del cableado, como el ejemplo que vemos acá, ¿ya? Ahí tenemos una extracción de la ficha técnica de un cableado Trimex, donde encontramos acá en la parte que se marca la velocidad nominal de propagación. Esto es para un cable categoría 6A, donde tenemos que la velocidad nominal de propagación es un 74% de la velocidad de la luz. A esa velocidad viajan los datos a través de este cableado. O sea, generalmente, a mayor categoría de cableado, el NBP como tal va siendo mayor, ¿ya? Bueno, con respecto a pruebas principales para la certificación, adicionalmente a las básicas que revisamos un rato, que vendría siendo mapa de cableado y longitud, se suman pruebas como la atenuación, se suman pruebas como pérdida de retorno, y se suman pruebas también como la diafonía, ¿ya? La atenuación está relacionada con la pérdida de inserción,
la pérdida de retorno, bueno, el RL, que vendría siendo la sigla de Return Loss, y diafonía, que vendría siendo el NEXT, que vendría siendo el Near End Crosstalk. Bueno, algo clave acá hay a entender es que para la certificación se deben realizar varias pruebas, y estas pruebas principalmente responden a preguntas como, por ejemplo, qué tan fuerte es la señal, si la señal es lo suficientemente potente para poder llegar al extremo lejano, ¿sí? Eso, las pruebas de este certificado principalmente apuntan a eso, ¿ya? Y algo clave también, algo que me ha ocurrido en algunas circunstancias, es que no necesariamente porque yo chequeé o verifiqué el cableado antes y resulta que el mapa de cableado está bueno, la longitud está bueno, significa que eso, que yo voy directo al éxito en la certificación. Recordemos que esas dos pruebas son parte de las pruebas básicas de certificación, pero tenemos estas otras pruebas adicionales como la atenuación, pérdida de retorno y diafonía, que no las va a hacer ningún equipo que no sea un certificador, ¿ya? Por lo tanto, aquí es donde realmente vamos a revisar si estas pruebas están buenas también y si finalmente el cableado pasa o no la certificación, ¿ya? ¿Qué son estas pruebas como tal entonces? Con respecto a la atenuación, lo que hace el equipo o lo que hace esta prueba como tal es una medida de la pérdida de potencia de la señal en el enlace y se realiza alimentando una señal con amplitud conocida en el equipo remoto, que vendría siendo el equipo que ubicamos generalmente en el extremo lejano, y midiendo la amplitud que llega al equipo principal, ¿ya? La pérdida en este caso aumenta con la longitud del cable y también con la frecuencia de la señal. Hay otro factor también que afecta a la pérdida como tal, es la temperatura donde yo estoy trabajando, ¿ya? Un alto valor de pérdida en decibeles indica una fuerte pérdida y por lo tanto una mayor reducción de la señal. O sea, nosotros en algunos casos, por atenuación, podríamos perfectamente no tener comunicación en un enlace, ¿ya? Y bueno, haciendo un resumen de esto mismo, ¿por qué factores yo podría tener una alta pérdida y no tener comunicación de señal? Bueno, la temperatura, por ejemplo, sería un claro punto a revisar si es que estamos teniendo problemas de atenuación. O otros casos, a lo mejor certificamos ya listo y falló atenuación entre las pruebas que vimos que falló, pero resulta que a lo mejor tenemos un cable de 150 metros. Obviamente ahí por tema de distancia, de longitud, nos va a fallar esa prueba y ahí lo único que tendríamos que hacer para poder mejorar ese valor de atenuación sería cortar el cable y cumplir con las distancias que nos dice la norma, ¿ya? Bueno, acá vemos un gráfico de frecuencia versus la atenuación de un cableado. Esta línea roja nos va mostrando el límite que tenemos, o sea, y que incluso a medida que va siendo una mayor frecuencia, la norma es un poquito más generosa y nos va permitiendo mayores niveles de atenuación incluso para estar todavía dentro de norma. Y generalmente en los gráficos que nosotros vamos a ver en los equipos certificadores, estas rayitas que vemos acá de varios colores son los resultados que vamos teniendo a cada una de estas frecuencias y los diferentes colores representan los pares de cableado. Bueno, en este caso la pérdida de potencia de la señal o atenuación es inherente al medio de transmisión, o sea, vamos a encontrar atenuación presente en cableado de cobre, en cableado de fibra e incluso en el aire para el caso de los equipos que son inalámbricos, ¿sí? Entonces la atenuación va a estar presente en cualquier medio donde nosotros queramos comunicarnos. Bien, con respecto al siguiente parámetro, que vendría siendo la pérdida de retorno, tenemos que es la medida de la relación entre la amplitud de la señal transmitida y reflejada. En este caso demuestra el ajuste de impedancia de los componentes individuales conectados al cable, como por ejemplo los jacks, ¿ya? O los módulos también, o las puntas, en el caso que estemos poniendo puntas macho o conectores. Cualquiera de estos elementos, si tienen una diferencia de impedancia muy grande, nos va a provocar pérdida de retorno, ¿ya? O si queda mal ponchado, también nos va a generar pérdida de retorno. En algunos casos, si nosotros ponemos amarras plásticas muy apretadas, también nos podría generar pérdida de retorno. Y otra opción también que nos puede generar pérdida de retorno podría ser un cable excesivamente doblado, ¿ya? Porque a lo mejor hay una curva muy pronunciada, o también otro de los casos más recurrentes es que cuando estamos en terreno instalando y dejamos ahí una distancia para poder ponchar tranquilo, etcétera, pero si ocupamos una cajita muy pequeña y nos sobra mucho cable, lo vamos a tener que doblar demasiado al interior de esa caja y eso va a provocar pérdida de retorno, ¿ya?
Al igual que con la atenuación, una pérdida de retorno excesiva también resulta en reducción de la señal en el extremo de la recepción. Menos señal disponible en el receptor aumenta las posibilidades de errores de transmisión, en este caso hay pérdidas de tramas, pérdidas de datos, y también indica si existe una falta de coincidencia de impedancia en una sección del cable, ¿ya? Este tema de la pérdida de retorno también es súper importante tenerlo en consideración. Acá vemos un gráfico también de nivel de señal versus frecuencia con respecto a la pérdida de retorno, y resulta que acá la norma nos muestra en la línea roja también el límite, por decirlo así, y aquí nosotros vamos teniendo los resultados para cada uno de los pares. Bien, como bien pasaba en la atenuación también, acá a medida también que vamos a mayor frecuencia, la norma va siendo un poquito más estricta. En este caso es un caso contrario a lo que pasaba en la atenuación, ¿sí? Podemos tener a menores, por decirlo así, menores valores de pérdida de retorno. En este caso, la pérdida de retorno depende del número de conexiones en el enlace. O sea, a mayor puntos de consolidación, módulos, conectores, etcétera, que le pongamos en el cable, es más probable que vayamos teniendo pérdidas de retorno. Bien, con respecto a la diafonía en sí es la medida de la interferencia entre dos pares de un enlace y demuestra la interferencia entre un par y cada par adyacente del mismo cable. Se requiere medir a partir de ambos extremos y tiene un total de 12 mediciones. Acá algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos el par 1 y 2 cuando lo comparamos con el 3 y 6, el 1 y 2 cuando lo comparamos con el 5 y 4, 1, 2, 7 y 8 y así, ¿ya? En este caso, altos niveles de diafonía provocan ruido excesivo, resultando en pérdida de tramas y retransmisiones que afectan el rendimiento de la comunicación. Esta es una de las pruebas que más falla a medida que vamos certificando cableado, y el punto que más, en donde más se puede encontrar falla, es muy raro que a lo largo del cableado encontremos diafonía, a menos que obviamente tengamos cables de alimentación eléctricos, que esos generan grandes campos electromagnéticos que se pueden inducir al cableado, pero a lo largo del cable es muy difícil, porque además los cables, bueno, a medida que vamos avanzando en categorías, cada vez van más blindados, por decirlo así, o con los pares separados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cable categoría 6, ya tenemos una torreta de separación plástica que separa los cables al interior, que además ya van trenzados para tratar de reducir el ruido electromagnético que genera cada filamento, y después ya nos pasamos a la categoría 6A, que incluso podemos encontrar con pares blindados, con el cable blindado como tal. Por lo tanto, tratan de aislarse lo mayor posible de un ruido electromagnético que se pudiera inducir en cada filamento. Pero siempre es importante que el ruido como tal no le afecte más allá de lo que dice la norma, ¿sí? En este caso, vemos un gráfico de rendimiento de diafonía muy parecido a los gráficos anteriores, y nos marca también el límite, ¿sí? En este caso, la diafonía casi siempre depende o se debe a fallos de terminaciones en los extremos de los cables, como por ejemplo en los módulos y en los patch panels. Ahí es donde quería llegar finalmente, de que ahí tenemos que tener el mayor cuidado posible al momento de certificar. ¿Y a qué me refiero con el mayor cuidado posible? El objetivo por el cual los cables vienen trenzados al interior es porque con ese trenzado reducen esta radiación, por decirlo así, que emite cada uno de los filamentos, ¿ya? Y al venir trenzado se reduce la inducción de un par sobre otro. Pero resulta que en los puntos que les acabo de mencionar, como el punto de red o en el módulo donde yo voy a ponchar, o también el patch panel, yo he visto mucho en terreno que destrenzan todos los cables y luego comienzan a ponchar, ¿ya? Ese es un grave error, ¿bien? La forma en cómo uno debe ponchar no es destrenzando todos los cables, sino que basta con que uno le haga un pequeño giro a un par, cosa de que en este trenzado se abra como un pequeño agujero entre medio, ¿ya? Como una especie de argolla, y esa argolla ustedes la montan ya sea en el patch panel o en el módulo para luego ponchar, cosa que el trenzado se mantenga hasta el punto de ponchado. Bien, eso lo vamos a lograr siempre y cuando no destensemos todo el cableado, ¿ya? Por lo tanto, ¿a qué lo invito con esto? Que si ustedes están certificando y generalmente se le presentan problemas de diafonía, es porque estamos teniendo problemas en el ponchado y es porque estamos separando todos los pares, ¿ya? Ese es uno de los casos clave. Bueno, los equipos certificadores también traen herramientas para la solución de problemas, como por ejemplo
el TD-Next, que vendría siendo esta que está acá arriba, que hace referencia a una prueba que se llama Time Domain Next, o el TD-RL, que vendría siendo el Time Domain Return Lost. Bueno, la prueba TD-Next en sí es una herramienta de diagnóstico que traen los equipos, y esta herramienta para eventos de diafonía a lo largo de la longitud del cable, y lo hace par por par, permite identificar eventos que resultan en diafonía como destrenzado, que era lo que yo les hablaba recién, y rebotes, y así como defectos en el cable. Puede ser curvas muy pronunciadas, como les hablaba hace un rato, y en el caso del TDRL, que es la parte de la prueba que está acá abajo, que hace referencia a la pérdida de retorno. Esta herramienta de pérdida de retorno a lo largo de la longitud del cable, lo hace par por par, cada conexión refleja una cierta cantidad de señal. Esta prueba sí es útil para encontrar empalmes y conexiones entre productos no conformes. Incluso se puede dar el caso de que nosotros vayamos a certificar redes que no hayamos instalado. Y para esos casos, uno a veces se encuentra con cables que han sido extendidos y han sido extendidos a la mala. O sea, así como se hacen empalmes eléctricos en algunas situaciones, con cinta aisladora, y que no corresponden, ¿sí? Pero eso solamente lo vamos a poder identificar porque a veces queda muy escondido, ya sea dentro de las tuberías o canalizaciones, pero con una prueba, por ejemplo, como la TDRL, sí nos podría acusar esta unión al medio de un cable. ¿Y cómo lo haría en la práctica? Bueno, acá tenemos algunos escenarios como pruebas de TD-Next o TDRL, ¿ya? Donde en los gráficos nosotros vamos a ver gráficos de este estilo, pero al interpretar esto, aquí nosotros podríamos encontrar un problema, ¿ya? En este caso tenemos, por ejemplo, 90 metros de largo, y resulta que aquí, no sé, puede darse el caso de que haya una unión de cableado, y aquí ya este ruido es el que nos está haciendo fallar la prueba de diafonía, ¿ya? O en el caso de pérdida de retorno, ahí tenemos una alta pérdida de retorno, y acá también, que generalmente son en los módulos, principalmente me podría estar mostrando. Bueno, con respecto a la certificación de cableado, es súper importante también conocer los alcances de la certificación, ¿ya? Estos alcances como tal hacen referencia a que solo se deben utilizar certificadores autorizados por las marcas de cableado y con certificaciones internacionales de precisión. Cada equipo certificador, por ejemplo, y las marcas de equipos certificadores, como el caso nuestro con Trend Networks, reciben aprobaciones, y se le llama carta de aprobaciones, de las marcas de cableado, ¿ya? Generalmente estas cartas están publicadas en la web del fabricante, en este caso Trend Networks. Cuando yo entro a la sección del equipo, puedo revisar cuáles son las cartas y las marcas que reconocen al equipo como válido, y esto resulta que abre el chance, para el caso de las garantías extendidas, que este equipo sea válido cuando llegue el momento de entregar las pruebas, ¿sí? No es llegar y hacer las certificaciones con cualquier certificador que me ofrecen en el mercado y a cualquier precio, ¿sí? Sino que uno también se tiene que preocupar de que el certificador por el cual yo estoy invirtiendo mi dinero sea válido, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo quiero hacer Uber, ¿ya? No me puedo comprar cualquier auto. Uber tiene sus respectivas exigencias también para recibir. No sé, tengo que tener por lo menos aire acondicionado, ¿ya? En este caso pasa algo parecido. O sea, yo tampoco puedo ir y comprar cualquier certificador si finalmente cuando lo voy a usar y finalmente con el objetivo que tiene el certificador de revisar que esté todo el cableado en condiciones, cumpliendo normas, etcétera, para después optar una garantía extendida. ¿Y qué pasa si yo, al querer optar por esa garantía extendida, la marca de cableado no tiene reconocido ese certificador? Finalmente mi inversión no me sirvió. Entonces, por eso es importante chequear esta información, revisar que sea un certificador con reconocimiento internacional, con estas certificaciones internacionales, además que son de laboratorio externo, laboratorio de terceros, que validan muchas veces la precisión del certificador. Y bueno, esta tablita que vemos acá habla principalmente de eso. Por ejemplo, cuando yo quiero un equipo o algo que apunta a categoría 5E, bueno, es un equipo que con respecto a los anchos de banda podría llegar perfectamente hasta 100 MHz. Con eso basta y sobra. Y en este caso, la exigencia o la precisión exigida para esta categoría vendría siendo la de nivel 2E. ¿Ya? Estos son los niveles de precisión de un certificador, dependiendo de la categoría del cableado. Para el caso de un categoría 6, que trabaja hasta los 250 MHz,
ya tendríamos que tener un certificador de nivel 3, ¿ya? Para el caso de 6A, que trabaja hasta 500 MHz, el máximo nivel de certificación exigido, o de precisión exigido, es de nivel 3E, ¿ya? Para el caso de la categoría 7, que trabaja a 1000 MHz, vendría siendo un nivel 4, y para categoría 8, recuerden que como máximo 30 metros, que trabaja a los 2000 MHz, nos podrían exigir el nivel 2G, o sea, deben exigir como máximo el nivel 2G. Aquí hago referencia también con esta tablita, es que en nuestro mercado, prácticamente, como lo dijo José también cuando habló de las categorías, nosotros tenemos prácticamente solamente proyectos categoría 6A, ¿sí? Por lo tanto, nuestro máximo nivel de precisión que nos podría estar exigiendo hoy día sería un equipo de certificación 3E, ¿ya? Con esto, la verdad es que para nuestro mercado basta y sobra, ¿sí? Con respecto a la categoría 7, tampoco es que nos vayan a decir, no, es que tenemos que estar preparados para el futuro, etcétera. La verdad es que el futuro ya podría ser categoría 8, pero va a aplicar principalmente para data center. Va a ser muy raro que un proyecto estándar, por decirlo así, tengamos que conectar categoría 8, porque como máximo tiene 30 metros y que, entre comillas, está calzado como para data center, ¿sí? Por lo tanto, si la verdad es que el CEA tiene tiempo bastante para el futuro, por lo tanto, el que nos estén diciendo, mira, no, categoría 7, porque tiene que estar preparado para el futuro, etcétera, la verdad es que no aplica, ¿bien? Y esto se los comento porque me han llegado algunas solicitudes donde dice, como bases de proyectos, por decirlo así, que podrían decir, no, el certificador tiene que ser de nivel 4, etcétera, y resulta que el proyecto es categoría 6A. Entonces, ¿qué tiene que ver que sea un nivel 4, exigiendo categoría 7, si finalmente el proyecto es categoría 6A? ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos que poner el balón en la cancha, por decirlo así, y chequear que la verdad es que lo máximo que nosotros necesitamos es un nivel 3E, ¿ya? Acá lo que vemos en esta imagen es un certificado de Intertek, un certificado de ETL de un organismo externo para el Lantec 4 en sus dos versiones, 500 y 3000 MHz. Y esto es una certificación internacional que acredita el nivel de precisión que tiene el equipo como tal, ¿ya? Este certificado ustedes lo pueden exigir a cualquier marca de certificador de cableado para validar de que realmente es un equipo que tiene certificación internacional. Esto incluso incluye un código para validar de que el certificado sea real, lo pueden validar directamente en la página de Intertek, y con esto ustedes ya están tranquilos, por decirlo así, de que es un certificador serio, profesional, y que generalmente si tiene este certificado también es reconocido por prácticamente todas las marcas de cableado. Bien. Algo también súper importante con respecto a la calibración, de la certificación, es la calibración anual que requieren estos equipos, ¿sí? Los equipos de certificadores como tal deben ser calibrados cada 12 meses para mantener su precisión, ¿ya? ¿Quiénes realizan esta calibración anual? Bueno, la misma marca, en nuestro caso en STEC nosotros lo hacemos en nuestra casa matriz, hacemos calibraciones anuales para equipos de certificación, estamos totalmente validados por la marca, de hecho nosotros somos la marca acá en Chile, somos Trend Networks, y se debe comprobar siempre la calibración conforme a los requisitos del fabricante del certificador, ¿ya? Los certificadores en sí también deben informar la fecha de su calibración. Eso es súper importante para postular, por ejemplo, al mismo tema de la garantía extendida. Nosotros les vamos a exigir también que el equipo esté calibrado y haya estado calibrado al momento de hacer las certificaciones para optar a esta garantía extendida, para muchas veces entregar un proyecto, si bien nos exigen las pruebas, los informes que entrega el equipo por cada una de las certificaciones, pero también debemos entregar el certificado de calibración. En muchas organizaciones nos van a pedir ese certificado, puede que no en todas, eso es cierto y es claro, pero en su gran mayoría sí les van a pedir el certificado de calibración, y deberían, porque yo puedo tener el equipo, pero si no está calibrado y me está entregando mediciones erróneas, finalmente, ¿para qué certifico si puede que los resultados que esté entregando a lo mejor no son precisos? ¿Sí? Y si estoy muy al borde, me podría decir que un cable está pasando cuando en realidad estamos muy al límite y a lo mejor los valores están por sobre lo que admite la norma. Y el equipo, solamente por estar descalibrado, me dice qué pasó, porque no tiene la suficiente precisión para saber si está fuera de norma o está dentro, sobre todo cuando los valores están muy al límite, ¿ya? Entonces, que esto se haga costumbre, el exigir la calibración del equipo, el estar constantemente chequeando su fecha de calibración.
¿vale? Bueno, respecto a los enlaces reconocidos por las normas, las formas de certificar como tal son tres, ¿ya? Tenemos el caso de una certificación de enlace permanente, que hoy en día es la más utilizada, y ya les voy a comentar por qué. Tenemos también la certificación de canal y también la certificación MPTL, ¿ya? La certificación de enlace permanente hace referencia a certificar entre el punto patch panel y el punto de red. Ese tramo, el que tenemos como máximo 90 metros. ¿Ya? Luego tenemos el caso de una certificación de canal, que vendría siendo exactamente el mismo tramo del enlace permanente, pero si le sumamos los patch core de cada uno de los extremos. ¿Ya? Esa vendría siendo una certificación de canal completo. Y una MPTL vendría siendo una certificación que en un extremo podría estar en el patch panel, con un módulo hembra, y en el extremo final puede ser un cable macho, ¿ya? Y ahí generalmente se hace como referencia, y se lo voy a mostrar acá en esta imagen, como el caso de las cámaras, ¿ya? Generalmente para las cámaras llegamos directamente con un conector macho, pero en el otro extremo tenemos una hembra. Ese tipo de enlace se le llama MPTL y es una forma de certificar, ¿ya? Acá tenemos varios escenarios donde tenemos el rack principal, tenemos algunos batch panel, por ejemplo, para hacer subdivisiones por piso y llegar a diferentes extremos. Y aquí viene la explicación más clara, donde un enlace permanente, por ejemplo, vendría siendo desde el B hasta el D. Acá tenemos el B, un patch panel, y el D vendría siendo el punto de red. O sea, entre el patch panel y el punto de red tenemos un enlace permanente. Un enlace tipo canal vendría siendo desde la A hasta la E. Acá tenemos la A, donde está el switch, pero aquí parte esta prueba principalmente desde el patch core, que va desde el switch hasta el patch panel. Después de aquí, desde el patch panel, nos vamos al punto de red, y además agregamos este patch core que vendría siendo el que llega al equipo activo, L. Ahí tenemos el caso de un enlace tipo canal, y un enlace tipo MPTL vendría siendo desde el B hasta el F, que podría ser desde el patch panel que vemos acá en esta imagen, hasta el F, que vendría siendo la punta que termina en macho y que va directamente a la cámara. ¿Ya? Ahí tenemos el uso y la forma de certificar en los diferentes escenarios posibles. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mejor opción para certificar cables? ¿Sí? Siempre va a ser Lantec. ¿Por qué Lantec? Lantec es, si bien un modelo de la marca 3 Networks, pero Lantec ya se ha posicionado en el mercado como una referencia en la certificación. ¿Por qué? Ha tenido un avance tecnológico como el que vemos acá a lo largo de su historia. O sea, ya en el 93 ya existía Lantec, ¿sí? Y fue avanzando, obviamente, a medida que el mercado lo iba necesitando, diferentes categorías, diferentes pruebas, diferentes estándares, hasta llegar a la última versión hoy en día, que vendría siendo el Lantec 4, ¿ya? Y este Lantec 4 también ha mutado hace muy poco, hace pocos meses, de hecho, nosotros ya nos acaba de llegar esta nueva versión, donde tenemos el Lantec 4S de la marca 3 Networks, que apunta al futuro de la certificación de cableado. Bien, S. La S principalmente apunta a speed, a mayor velocidad, es el certificador más rápido y poderoso que la marca ha fabricado. Acá vemos al operador ahí conectándose al punto de red, ¿cierto? Para certificar ese punto. Y acá les voy a mostrar un breve video sobre la presentación del Lantec 4. ¿Sí? Vamos a ver puntos que son súper importantes y nos dice que el nuevo Lantec 4, el certificador más potente y rápido que jamás hayamos creado. Ahí nos habla sobre su doble poder de procesador, doble memoria RAM para el funcionamiento más fluido, también doble almacenamiento con respecto a su versión anterior del Lantec 4. Tenemos una pantalla táctil 42% más reactiva a cada una de las instrucciones que le demos. Se puede conectar directamente a la nube para subir las pruebas, podemos armar proyectos, tenemos soporte remoto también, este es el único certificador con control remoto, tenemos TeamViewer cargado en el equipo, donde lo podemos tomar a distancia, poder generar acciones, configuraciones, vemos cómo funciona su punta revolucionaria, nos muestra inmediatamente si el punto pasa o no pasa, ¿sí? Ahí nos dice que certifica enlace hasta categoría 8.1 y 8.2, eso, bueno, les voy a explicar algo sobre sus versiones. Bueno, y ahí está
el eslogan de la marca, que dependa de nosotros. Network se preocupa mucho de todos los clientes y siempre está investigando en qué les pareció, recibiendo feedback para ir realizando actualizaciones, por ejemplo, de todo lo que se vaya necesitando. Trendnetwork es una marca que está muy presente frente a los clientes en búsqueda de mejoras principalmente. Bueno, yo le hablaba recién de un alcance que tenía el Lantes 4S, donde decía que llega hasta categoría 8.1 y 8.2. Ya, resulta que hay dos versiones. En el equipo certificador hay una versión de 500 MHz que llega hasta categoría 6A y hay otra versión de 3000 MHz que alcanza hasta categoría 8.1 y 8.2 actualmente. ¿Ya? ¿Por qué digo actualmente? Porque para esta categoría solo se necesitan 2000 MHz y el equipo viene con 3000 MHz de capacidad, y eso es por tener un margen para si realmente a futuro existe otra categoría que pudiera necesitar una mayor capacidad de frecuencia, ¿ya? Tiene un margen ahí. Pero para el mercado de hoy en día, la verdad es que aplica perfectamente la versión de 500 MHz, que era lo que yo le explicaba hace un rato, que es esta categoría 6A, que es la categoría que hoy día está en presente, está en crecimiento y que tiene bastante futuro por delante para nuestro mercado. Bien. Por otro lado, se hace presente también el FiberTech 4, que vienen siendo estos módulos adaptadores que ven en la parte de arriba. Estos módulos son intercambiables. El equipo Lantes como tal trae por defecto adaptadores para certificar cableado de cobre, pero si agregamos los FiberTech 4, que vendrían siendo estos adaptadores de fibra óptica, esto nos va a permitir convertir el Lantes 4 en un certificador Taller 1, un OLTS o de nivel 1, y también podemos tiene sus respectivas diferencias o alternativas para certificar fibra óptica multimodo y también fibra óptica monomodo. ¿Ya? ¿De qué trata entonces la certificación de fibra óptica? En este caso, esta certificación existe en dos niveles, ¿sí? Está el nivel 1, que viene siendo el de OLTS que le hablaba recién, y también el nivel 2, que corresponde a los OTDR. Bien, en el caso de las pruebas de nivel 1 OLTS, se realizan con un medidor de energía y una fuente de luz optimizada. ¿Ya? Para este caso no es obligatorio que un OLTS sea capaz de medir la longitud de la fibra óptica, y las pruebas de nivel 1 incluyen la verificación de la polaridad, la medición de atenuación global de enlaces, que vendría siendo la pérdida de potencia, a fin de garantizar que no exceda el presupuesto específico de pérdida. ¿Ya? Acá vemos cómo se conectan los equipos con sus respectivos jumper y el cable bajo prueba, donde nos va a decir el equipo finalmente si el enlace cumple o no cumple la certificación. Esto vendría siendo una prueba OLTS, que es la prueba que se exige para las garantías extendidas, ¿sí? Vendría siendo la de nivel 1. Para el caso de un equipo, entonces el OLTS se compone de la fuente de luz, como les decía recién, y un medidor de potencia, que se utiliza para medir directamente la cantidad de pérdida de luz en un enlace de fibra óptica. Mide esta pérdida en decibeles, en las respectivas longitudes de onda que corresponda, y en rangos específicos. Por ejemplo, acá tenemos dos longitudes que corresponden a multimodo, en 850 y 1300 nanómetros, y algo súper importante en la prueba OLTS, en esta certificación, es la calibración que se debe realizar antes de realizar las pruebas. Este certificador OLTS debe calibrarse a fin de determinar un punto de referencia para aislar la medición real del enlace óptico que se probará. ¿Ya? La medición real como tal va a considerar todo esto que vemos acá, ¿ya? Pero finalmente lo que nosotros queremos saber, o la pérdida que queremos reconocer, es la pérdida que está aquí, en la fibra óptica que va a estar bajo prueba. Entonces, ¿por qué se habla de una referencia? Porque esta referencia nos va a permitir que los equipos conozcan la pérdida presente en este jumper y en este jumper, cosa de que después del total la resta y solamente me queda la pérdida acá al medio, que es la que yo estoy buscando. ¿Ya? Resulta súper importante dejar el cable de prueba conectado al equipo de prueba después de la calibración, a fin de que la medición de atenuación no resulte afectada de manera adversa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a hacer una calibración con estos cables, ¿ya? Estos cables van a tener una punta que va a ir al equipo y la otra punta en sí, en la etapa de calibración, no va a estar este cable bajo prueba, obviamente, y este cable nosotros lo unimos entre sí a través de una copla, ¿ya? Estas puntas de acá se juntan a través de una copla. Pero lo que dice aquí es que resulta importante dejar el cable de prueba conectado al equipo, es que esta parte en sí, una vez que se calibra, no se desconecte,
porque si lo sacamos, ¿qué podría ocurrir? Que cualquier partícula que esté presente en el medio se pueda colar por acá en los conectores y nos pueda tirar por las nubes la pérdida, y eso nos va a afectar en el resultado final. Entonces, para evitar que eso ocurra, es importante que estos cables nosotros no los desconectemos cuando hemos hecho una calibración de referencia, ¿ya? Eso es clave. Con respecto a la certificación de fibra óptica de nivel 2, consiste en un método de certificación opcional que requiere el uso de un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, un OTDR en este caso, y el uso del OTDR suministrará una visión más detallada de las pérdidas de eventos individuales ocasionadas por empalmes, por ejemplo, conectores y eventos de pérdida inesperados, al mismo tiempo que se satisfacen los requisitos estándar de certificación, de verificación de longitud, polaridad y pérdida, ¿ya? Este OTDR en sí lo que hace, en resumidas cuentas, es que le saca una radiografía prácticamente al enlace de fibra que nosotros estamos poniendo a prueba. O sea, me dice todo. Me dice qué largo tiene el cable, a cuántos metros está, bueno, cuántos conectores hay, cuántas fusiones hay, a cuántos metros está cada uno de estos, qué pérdida tiene cada uno de estos eventos. A los elementos que generan una pérdida de luz en fibra óptica se le llama eventos, y nos dice todo eso, ¿ya? El tema es que el equipo en sí trabaja de una forma totalmente distinta a los LTS, por lo tanto no tiene la capacidad, un OTDR, de decirnos si el enlace pasa o no pasa, ¿ya? Generalmente el OTDR es una prueba complementaria a los LTS, el OTDR es complementario a los LTS, porque, por ejemplo, el LTS, si la prueba de certificación pasa, perfecto, nosotros emitimos el informe, entregamos a nuestro cliente y todos felices. Pero, ¿qué ocurre si en el OLTS la prueba no pasa la certificación? Bueno, nosotros sabemos que no está pasando porque tenemos X cantidad de decibeles por sobre la norma, pero lo que no nos va a decir el OLTS es dónde está esa pérdida, ¿ya? Y si nosotros generalmente en enlace fibra óptica vamos a tener enlaces largos, entonces de ahí a buscar el punto exacto de dónde está esa pérdida va a ser muy difícil con el OLTS, imposible prácticamente. Pero sí el OTDR sí nos va a decir eso. Entonces el OTDR entra ahí a esta certificación global, por decirlo así, y hace la prueba y nos va a decir dónde está el problema, en qué punto están las máximas pérdidas. Nos puede decir si un conector, por ejemplo, tiene una pérdida muy alta y a lo mejor puede ser porque está sucio. Eso lo vamos a conocer solamente con el uso del OTDR, ¿ya? En algunas ocasiones, o los clientes siempre parten con un OTDR porque es más económico que un OLTS y que en cierta forma también permite entregar una certificación. O sea, si yo lo interpreto en cada uno de los resultados que me entrega el OTDR, si yo los interpreto y en el informe que me entrega, yo tengo la posibilidad de argumentar, esto es una certificación. O sea, se pueden entregar proyectos con OTDR, ¿ya? Pero para ciertas situaciones, como por ejemplo garantías extendidas, ahí sí o sí es requisito fundamental de que la certificación se haga con OLTS, ¿ya? Ambos son válidos y ambos son complementarios, ¿bien? Para efectos generales, pero para efectos de una certificación, garantía extendida de cableado, ahí es requisito fundamental que sea un OLTS, o sea, el nivel 1, ¿ya? Este gráfico que nos acompaña acá, principalmente nos muestra cómo trabaja un OTDR, que en el gráfico nos muestra un gráfico en su pantalla. El equipo OTDR lo que hace es enviar un pulso de luz, y a medida que ese pulso de luz va llegando a conectores, coplas, etc., gran parte de esa luz pasa hacia el destino, pero una pequeña parte se devuelve hacia la fuente, y eso se le llama pérdida como tal, ¿ya? Lo que no sigue avanzando y que se devuelve hacia la fuente, el equipo lo reconoce como pérdida, y con todo un tema ahí del tiempo que se demora en volver, desde que mandó el pulso, etcétera, el equipo sabe a cuántos metros está ese evento que provocó esa devolución, llamada pérdida, y a su vez mide también lo que se devolvió, y con eso sabe cuántos decibeles de pérdida tuvo ese evento, ¿ya? Y de esta forma, cada vez que tiene un pulso o encuentra elementos de pérdida, los va marcando en su respectivo gráfico. Siempre vamos a tener una gráfica acá que nos compara potencia versus distancia, y la gráfica va a tener una tendencia a ir hacia la baja, porque a medida que vamos avanzando en distancia, la señal se va atenuando, ¿ya? ¿Qué elementos podemos tener presentes en el gráfico?
Por ejemplo, cuando en un gráfico tiene como este escalón, ¿cierto? Hace referencia a que ahí existe un empalme de fibra óptica. Cuando la gráfica va con tendencia hacia la baja como esto, tenemos atenuación. Cuando existe un pic en la onda como esto, ahí tenemos presencia de un conector. Y bueno, cuando ya la onda se va hacia abajo y ya tenemos solamente ruido, ahí tenemos el extremo de la fibra, el término del enlace. ¿Ya? De esa forma se interpreta la información en un OTDR. Y lo otro importante también es que es la forma en cómo se conecta el equipo a un enlace que vamos a someter a prueba. Siempre es importante contar con por lo menos una fibra inicial que se le llama bobinas de lanzamiento, que son estas cajitas que vemos aquí en la imagen, y esta bobina de lanzamiento tiene la capacidad de aislar un poco el enlace que queremos someter a prueba, porque resulta que los OTDR cuentan con un tema que se llama zona muerta o zona de incertidumbre, donde los primeros metros, y hablo de los primeros, pues dependiendo del tipo de equipo, dependiendo también el largo del enlace que queremos someter a prueba, puede variar bastante. O sea, la zona muerta pueden ser 100 metros como pueden ser 500 metros. ¿Ya? Eso va a depender del tipo de fibra, del largo del enlace, etc. Y es por eso que esta bobina de lanzamiento hay varias versiones. Hay bobinas monomodo, bobinas multimodo, la monomodo de 1 kilómetro, la multimodo 500 metros o 300 metros para la OM3. Bueno, eso varía según las necesidades. ¿Y cuál es el objetivo como tal? Que aquí en estas cajitas nosotros tenemos X distancia de fibra. Se lo vuelvo a repetir, monomodo tenemos 1 kilómetro, multimodo tenemos 500 metros, o OM3 tenemos 300 metros. ¿Ya? ¿Qué objetivo tienen esta larga distancia que tiene la bobina de lanzamiento? Bueno, que esta zona muerta o zona de incertidumbre que tienen los OTDR de forma inicial sean absorbidas por esta bobina de lanzamiento, cosa que después de los 300 metros o después de los 500 o después del kilómetro, como es el caso de monomodo, ya el equipo tenga la suficiente precisión para medir el enlace. ¿Ya? Y así sabemos correctamente cuál es la pérdida que este enlace tiene. Y en ciertos casos, donde los enlaces de fibra son muy cortos sobre todo, es necesario también conectar una bobina al final del enlace para que sea el equipo más preciso también, sepa dónde termina exactamente este enlace y así obtenemos los valores más precisos. ¿Ya? Eso es como recomendaciones para la certificación de nivel 2. Bien, nuevamente hago alcance a que pueden realizar todas sus consultas a través del chat. Si tienen cualquier duda, no dejen pasar la oportunidad de dejar la pregunta ahí en el chat. Bien, y bueno, tocando uno de los últimos puntos que es de mi parte, viene siendo lo que son los empalmes por fusión de fibra óptica. ¿Ya? Tal como vemos acá, estos empalmes por fusión se hacen a través de un arco eléctrico que fusiona estas dos fibras, ¿sí? Lo vamos a ver en acción. A continuación también vamos a revisar las buenas prácticas que tenemos con respecto a los empalmes por fusión de fibra óptica, cómo lo debemos hacer paso a paso, ¿ya? Bueno, tal como les explicaba recién, los empalmes por fusión se hacen soldando dos fibras utilizando un arco eléctrico. Lo que se ve al interior de la máquina es lo que revisábamos en la lámina anterior, donde se ve ahí que está el arco eléctrico en acción y los extremos de la fibra se empiezan a juntar. Pero lo que realmente hace la máquina también, y que eso nos muestra a nivel de pantalla, es esta animación que vemos acá. En esta animación vemos el primer paso, que es donde la máquina presenta las fibras ópticas como ahora, luego las junta a través de sus motores, tira el arco eléctrico y ahí la fibra queda completamente fusionada. ¿Ya? Además, también las máquinas fusionadoras tienen la posibilidad de entregarnos cuánto es la pérdida que tuvo la fusión. ¿Sí? Eso es súper importante también para cumplir después con los máximos de pérdida que son aceptados por las normas. ¿Ya? Las normas nos indican valores de pérdidas como máximo para conectores, para fusiones, máximos de pérdida también para ciertos tipos de fibra, por ejemplo, dependiendo también de la longitud de onda que se esté utilizando. Todo eso es súper importante acá en la animación. Bueno, con respecto a las buenas prácticas sobre fusión de fibra óptica, acá vemos nuestros dos modelos actuales de máquinas fusionadoras, y estas máquinas nos van a mostrar acá en estos videos cómo se prepara la fibra óptica, a continuación cómo se fusiona y cómo se hace una terminación de fibra. ¿Ya? Les pido que pongan bastante atención acá en el paso a paso, yo les voy a ir relatando todos los puntos claves para hacer una buena fusión. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Lo primero que debemos hacer es obtener obviamente un extremo de fibra óptica. Tomamos un termocontraíble, un tubo termocontraíble que se inserta por uno de los dos extremos de las fibras que queremos fusionar.
Luego de haber insertado esa funda termocontraíble, ese protector de empalme, pasamos el deschaquetador y lo pasamos desde atrás hacia la punta. Podemos deschaquetar unos 6 centímetros, 8 centímetros sin problema, ¿ya? Se pasa más de una vez el deschaquetador, se pasa varias veces con el objetivo de retirar toda la cubierta. Ahí el deschaquetador tiene varios niveles de deschaquetado, tenemos que llegar hasta el más pequeñito y ahí retiramos todo. Importante también curvar la fibra para garantizar de que no se haya quebrado, para luego, con esta toallita con alcohol isopropílico, limpiar, quitando todo residuo, polución que pudiera haber en el aire, grasa de las manos también que pudieran haber quedado en la fibra. Todo eso se quita con esta toalla con alcohol isopropílico y luego nos vamos al cortador de precisión, ¿ya? Ahí ubicamos correctamente la fibra en el cortador de precisión, ¿ya? Aquí voy a hacer una pausa, mostrando que siempre, en el caso de nuestra fusionadora, obviamente, nosotros debemos dejar a los 16 milímetros, aquí en el cortador viene marcado los milímetros, en los 16 milímetros nosotros debemos ubicar justo el punto donde se separa la chaqueta versus el filamento como tal de fibra, y de esa forma queda lista la distancia que necesitamos al corte para después poder introducir este filamento en la máquina para fusionar, ¿ya? Bueno, ahí continuamos, tenemos la fibra entonces puesta en el cortador de precisión, bajamos las tapas y pasamos el carril lo más rápido posible para hacer el corte. Ahí vemos que la fibra entonces ya fue cortada, ¿sí? Justo en el punto exacto. El objetivo de utilizar este cortador de precisión es para que el corte quede lo más recto posible. Y lo otro importante es que al momento de cortar debemos manipular lo menor posible para irnos directamente a la máquina fusionadora, ¿ya? No aplica para este caso el cortar muchas y después solamente dedicarme a fusionar, no, porque si dejamos las fibras, no sé, sobre una mesa o algo, se van a empezar a llenar de polución, se puede dañar el corte que logramos con el cortador, se puede pasar a llevar por algún lado. Entonces el mensaje es claro, del cortador nos vamos directo a la máquina fusionadora, ¿ya? Una vez que ya tenemos la máquina fusionadora lista, prendida, ubicamos, insertamos la fibra que preparamos recién, la insertamos en la máquina. Acá ya tenemos puesto un extremo, y lo dice así porque esta es la parte más difícil, más que incluso poner la primera. ¿Por qué? Porque al ingresar la fibra debemos tener cuidado de que la punta no toque nada, no vaya a chocar con otra parte de la máquina, porque si no vamos a perder el corte que logramos en la punta, ¿ya? La forma de ingresar la fibra en la máquina se hace en un ángulo de 45 grados, nos apoyamos en este sujetador de fibra primero, con la punta en el aire para no dañarla, y luego comenzamos a bajar desde atrás, ¿ya? Para ajustar su posición, y además también podemos regular la distancia a donde finalmente va a quedar. Siempre me preguntan, Nicolás, ¿dónde debe quedar la fibra óptica al momento de insertarla en la máquina fusionadora? Bueno, la fibra no debe pasar para el otro lado de esta línea de los electrodos, pero tampoco tan atrás como esta plaquita metálica. Debe quedar lo más al medio posible de este sector. Lo mismo para el caso del extremo opuesto. Debe quedar lo más al medio posible. Los motores de la máquina fusionadora se encargan de juntar, de alinear y finalmente con el arco eléctrico hacer la fusión. Bien, ahí ya tenemos entonces las fibras listas para fusionar. Cuando ya tenemos las fibras ubicadas, basta simplemente con que nosotros bajemos la tapa y la máquina fusionadora va a comenzar su proceso. Ahí hace una descarga eléctrica de limpieza y luego la descarga eléctrica para la fusión. Ahí vemos que ya tenemos una fibra correctamente fusionada, nos muestra además incluso qué pérdida tuvimos nosotros, 0.01 decibel de pérdida, o sea, prácticamente nada, ¿ya? Y con la fusión lista, como pudieron ver, la fusión es un proceso muy, muy rápido. Con la fusión lista ya podemos proceder a terminar esta fusión, que vendría siendo la etapa en el horno, donde vamos a hacer que actúe este protector de empalme termocontraíble, protegiendo la parte de la fusión, que es la que queda más débil. Ahí vemos que el protector de empalme lo debemos dejar lo más al medio posible. Vamos a chequear ahí que esté correctamente al medio. Y luego de haber chequeado que está bien puesto el termocontraíble al medio, nos vamos a ir al horno, ¿ya? Ahí chequeamos que esté bien al medio. Y nos vamos directamente al horno, donde vamos a insertar este termocontraíble. Al momento de cerrar el horno se van a prender estas luces, que significa que el horno está actuando. Además, los procesos son independientes, por lo tanto yo podría estar fusionando otra fibra mientras tengo la otra en el horno,
Y una vez que ya se apagan las luces del horno, significa que el proceso está completo. El termocontraíble alcanza una temperatura cercana a los 170 grados acá, así que no les recomiendo tomar el termocontraíble por lo menos el primer minuto. Y una vez que ya lo retiramos, se retira de esa forma y sale de un color transparente, y a medida que se va enfriando se empieza a poner un poquito más blanco, y ahí ya está en condiciones de que lo podamos tocar, ¿cierto? Y lo podamos instalar finalmente en la bandeja de empalme, donde va a quedar instalado de forma final y permanente, ¿sí? Ahí entonces tenemos lo que es la fusión de fibra óptica. Con esto, como resumen, para el caso de las fusiones de fibra óptica, es importante tener y respetar estos pasos. Primero, pelar la fibra óptica de forma cuidadosa, limpiar la fibra con alcohol isopropílico antes de cortar, secar la fibra óptica, ¿ya? Y este paso es uno de los que más se saltan, y yo hago más énfasis, es porque no se trata de prender un secador ni nada de eso, sino que el alcohol isopropílico se evapora muy rápido. Pero ¿qué ocurre en terreno? Que uno, como siempre, está apurado, tratando de hacerlo lo más rápido posible porque estamos contra el tiempo, etcétera. Tomo la fibra, paso la toalla con alcohol isopropílico, la dejo goteando y me voy al cortador. Eso se hace regularmente, pero está mal, ¿ya? Lo que yo debo hacer es tomar la fibra, pasar el pañito con alcohol isopropílico y esperar que el alcohol se evapore, ¿ya? Y eso no nos va a tomar más de 10 segundos. Y con eso, cuando ya está el alcohol evaporado, nos vamos con la fibra óptica al cortador de precisión. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos de la otra forma? Porque ese alcohol o esa parte humedecida que queda de la fibra o que queda goteando podría incluso dañar nuestro cortador, humedeciendo el disco de corte, quitándole también vida útil, y eso finalmente nos va a provocar que tengamos malos resultados de fusión, que después los cortes nos salgan todos malos, nos van a retrasar los trabajos. Por lo tanto, tomar todos estos cuidados, que son cosas de esperar un par de segundos nomás, nos van a dar una mayor vida útil, vamos a tener mejores resultados en el trabajo. Por lo tanto, es súper importante respetar ese paso de que la fibra óptica se seque. Luego sigue cortar con cortador de precisión, siempre para tener un buen resultado, y manipular lo mínimo posible. Eso es apuntar a que del cortador nos vamos directo a la máquina fusionadora para hacer el trabajo. Bueno, con esto le doy las gracias. Espero haber sido un gran aporte en estos puntos que revisamos recientemente. Voy a encender mi cámara nuevamente. Ahí sí. Y nada, bueno, a invitarlos nuevamente a que hagan las consultas, dudas, todo lo que haya quedado ahí en su mente, si quedaron confundidos con algo, realmente hagan las preguntas, por favor, para eso estamos. Y nada, darle las gracias, ¿sí? No sé, José, si estás por ahí, Claudia. Sí, por acá estamos. Por ahí. Sí, acá Súper. Vale, yo voy a dejar de compartir. Vale. Si quieres, Nico, me pasa el mando para terminar la jornada de hoy con el tema de los requerimientos. Y voy. Ya, ahí te pasé el mando. Perfecto. A ver, me comentan si se ve, me confirman. Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, señores, como último punto de la agenda del día de hoy, vamos a pasar a revisar cuáles son los requerimientos que necesitan para obtener lo que es la garantía extendida, ¿cierto? En primera instancia, nosotros tenemos un documento que básicamente habla de los términos y las condiciones para una garantía extendida. Acá están las políticas y directrices vigentes que permiten a ustedes, instaladores ya certificados, poder ampliar el beneficio de la garantía de los proyectos que realicen en la marca Trinex. Bien. ¿Qué necesitamos para poder extender esta garantía y que ustedes puedan contar con ella? Bueno, primero que nada, ustedes, una vez obtenida la certificación, deben registrar el proyecto, avisarnos a nosotros como marca, bien, y nosotros vamos a pasarles un documento que es un formulario de registro único de proyecto, donde
Se colocan todas estas características y allí nosotros le asignamos un número único para posteriormente ir haciéndole los seguimientos a este proyecto. Bien. Para poder contar con la garantía extendida o la garantía completa, como lo dijo Nicolás, nosotros debemos garantizar un sistema de cableado estructurado, tanto en fibra como en cobre. Y estas instalaciones deben probarse con los equipos que comentó Nico el día de hoy. Estos equipos básicamente son certificadores que están autorizados de acuerdo a los estándares establecidos por la ANSI-TIA, por UL o por ISO. Bien, haciendo un pequeño repaso de lo que comentó Nico, tenemos certificadores de nivel 2, que es para categoría 5E, certificadores de nivel 3, que es para categoría 6, y certificadores nivel 4, que son ya para categoría 6A o superior, que es como la que nombró Nico, que es categoría 8, donde estos cumplen con los estándares. Y en el caso de las instalaciones de fibra óptica, si bien es cierto, existen dos niveles, como lo comentó Nico, de certificación o de pruebas a estos enlaces, nosotros para poder, como requerimiento de una garantía extendida, exigimos como marca que sea una certificación de nivel 1, es decir, realizado por un OLTS. Bien, básicamente porque estos equipos prueban las longitudes de onda y tienden a ser más precisos. Punto importante, señores, para obtener la garantía extendida es que nosotros como marca nos reservamos el derecho a estar presente durante las pruebas para verificar o inspeccionar. Incluso podemos ir posteriormente a verificar esta instalación, yo como Product Manager de cableado estructurado o Nico como Product Manager de herramientas e instrumentos, y verificar el cable para que nosotros podamos dar esta garantía. Adicionalmente, vamos a necesitar dentro de todos las pruebas realizadas, la inscripción de el proyecto como tal, vamos a necesitar la documentación de estas pruebas realizadas. Y básicamente el requisito es que esta documentación venga en el formato original del equipo certificador. Bien, y adicionalmente compartirlas con nosotros en archivos que no puedan ser modificados, como por ejemplo PDF. Acá yo tengo un ejemplo de lo que es un informe de un Lantec 3. De hecho, esto hicimos unas pruebas ayer en un canal 6A en nuestras dependencias en Casa Matriz, y este informe es básicamente lo que vamos a necesitar para poder revisar que todo está, la instalación está realizada de manera adecuada y conforme a los estándares. Bien. Y bueno, por último, comentarles que los productos Trimex son elaborados con materia prima de la más alta calidad disponible. Y una vez cumplido todos estos requerimientos, la garantía extendida se habla de 20 años y está disponible cuando todo el sistema de cableado estructurado está realizado con productos Trimex y por ustedes, instaladores certificados en la marca como tal. Bien, importante tomar en consideración que la garantía cubre la conectividad de cobre y fibra, incluyendo los conectores, los patch panel, los cables de interconexión, todos aquellos accesorios y productos Trimex que utilicemos durante la instalación del cableado estructurado, y siempre y cuando hayan pasado las pruebas de certificación. Y finalmente, les cuento que una vez cumplido todos estos requisitos que hayamos verificado a través de los documentos, a través de imágenes fotográficas o incluso a través de una visita, nosotros vamos a aprobar esta garantía y se le entregará a ustedes como socio de la marca
una copia de garantía extendida para que puedan entregarla a su cliente final. Básicamente es un certificado que nosotros realizamos, obviamente con todo lo que es los datos de este proyecto, y su cliente final va a poder tener una garantía extendida. Bien, de todas maneras, esto pueden preguntarlo a cualquiera de sus ejecutivos que lo atienden a nivel nacional en cualquiera de nuestras sucursales. Ellos están al tanto de esto. Si no, pueden preguntarme directamente a mí o a Nico sobre todo lo que tiene que ver con el formulario de registro, con el proceso de la garantía, con las políticas también de la misma y todo lo que necesitan para poder acceder a esta garantía extendida. Bien, bueno, antes de finalizar y comentarles el examen de la certificación, les vuelvo a recordar, así como lo hizo Nico, que el panel de preguntas, por favor, puedan tenerlos allí. Nosotros vamos a tratar de contestarlas durante el día de hoy, bien, para que, a través de correo electrónico, para que las dudas queden despejadas. Bien, y bueno, señores, como último proceso de este curso de certificación, les comento que existe un examen de certificación. Obviamente aquí no estamos en la universidad y tampoco estamos para evaluarlos a nivel de una carrera universitaria, pero tenemos que realizar una prueba donde básicamente la vamos a realizar vía online a través de la plataforma Forms. Les va a llegar un link a el correo electrónico con el cual nos han acompañado durante las 3 jornadas. Este link los va a llevar a una prueba que pueden realizar desde su notebook, desde un tablet o incluso desde un teléfono inteligente. Bien, esta prueba está conformada por 30 preguntas donde ustedes van a poder ver la calificación al final de la realización de esta prueba. Bien, lo mínimo que estamos exigiendo nosotros es que se obtenga una calificación de 24 preguntas correctas sobre 30 y eso los va a convertir ustedes en en instalador certificado por la marca Trimex. Bien. Quédense tranquilos que, si bien es cierto, es una prueba donde yo les voy a pedir paciencia, que la hagan con calma, hay una segunda oportunidad en el caso de que no puedan aprobar la primera. Bien, y también para evitar temas de que lo hagan rápido y que tengan todo su nivel de concentración, la prueba va a estar abierta a partir del día de hoy a las 2 de la tarde hasta el día martes 28 hasta las 6 horas. Bien, esto es para que ustedes tengan tiempo el fin de semana. También contamos el día lunes con un día feriado, así que tienen 3 días para que puedan realizar esta prueba de manera cómoda y con todo el tiempo que ustedes requieran para realizar. Bien, esta prueba, el enlace de la prueba va a ser enviada por Claudia a través de los correos electrónicos, como les comenté, que ustedes hicieron. Por favor, los datos, les vamos a volver a pedir los datos en la prueba. Atentos con esos datos porque con eso, una vez ustedes aprobado, nosotros vamos a emitir un certificado tanto por persona como por empresa. Bien, y se lo vamos a hacer llegar en las próximas semanas a las diferentes sucursales en el caso de que estén en regiones. Bien, bueno, eso por mi parte, señores, agradecerles la compañía durante estos 3 días, durante estas 3 jornadas. Es primera vez que nosotros hacemos esta certificación Trimex vía online. Esperemos que próximamente la pandemia nos permita poder juntarnos y hacer esta actividad de manera presencial para que podamos realizar pruebas con el cable, ponchar algunos módulos, revisar con Nico los temas de la certificación, hacer algunas fusiones y todo esto. Bien, bueno, de mi parte recordarles visitar nuestras redes sociales. Siempre estamos allí contando con información actualizada, colocando actividades, bien.
Así que los dejo cordialmente invitados a las redes sociales de STEC. Recuerden que STEC es el distribuidor oficial en Chile de la marca Trimex. Bien, así que, bueno, por mi lado, yo no sé, Claudia, si tienes algo más que agregar o como última jornada vamos terminando para que puedan aprovechar de repasar lo que vimos en las 3 jornadas y puedan estudiar para presentar su examen. Bien, agradecerle a Claudia también por habernos apoyado durante esta actividad como nuestro departamento de marketing, y a Nicolás por haberme acompañado en el área de lo que es herramientas e instrumentos. De más está decirle que quedamos a su disposición, los correos electrónicos están disponibles, en las redes sociales también nos van a poder ubicar fácilmente para que puedan tener esa comunicación. Nico, no sé si quieres agregar algo antes de que cerremos la jornada del día de hoy. Sí, dar las gracias a Claudia, a ti, José, por bueno, todo esto finalmente que se traduce en 3 días de trabajo de esta reunión como tal del curso, pero que tiene una previa que también tuvo harto trabajo, la preparación de la presentación, y que la verdad lo hacemos con el mayor cariño posible de poder aportar en sus conocimientos también, y espero que eso les haya servido, ¿no? Saludarlo a todos, que espero que tengan un gran viernes y un buen fin de semana largo también que se nos viene, así que ahí aprovechen también y que les vaya súper bien a todos en la prueba, para que pasen con su certificación. Nada, yo decirles que les agradecemos enormemente que hayan confiado en nosotros en este curso de instaladores Trimex. Sé que les irá fantástico en la prueba, tienen que estar tranquilos y confiados. Como ustedes saben, nosotros todos los días mandamos los videos. Si a alguien no le ha llegado, no olviden comunicarse con nosotros ante cualquier duda o si les falta algo. Y nada, obviamente les va a ir bien porque tenemos 2 presentadores, 2 profesores muy buenos, José y Nico, que un millón de gracias por ustedes, por todos estos 3 días, y esperamos tener prontamente un curso nuevo para seguir capacitando a más gente, porque lo que más queremos es que ustedes rindan lo mejor en cada empresa, en cada proyecto que están, y para eso estamos nosotros, para poder apoyarlos. Así que, gracias, Claudia. Gracias, chicos, gracias a todos los participantes. Algo más, aprovechando también que estamos acá y somos estas personas, no olviden que en nuestra página web también están siempre, cada mes, los webinars, ¿sí? Invitarlos también a que asistan a esos webinars que tocan también distintos temas súper importantes y que potencian también sus conocimientos, así que aprovechen esas actividades también que preparamos todos los encargados de productos también y marcas también que nos apoyan y que trabajamos en conjunto con este. Sí, es un trabajo que hacemos mes a mes, tenemos bastantes webinars de alta capacitación para gente que está entrando en este mundo, para gente que ya lleva años o para especializarse más aún. Por eso que bienvenidos todos y agradecer nuevamente y nos veremos pronto. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, Chao. chao.